Nosotros éramos amigos televidentes y mirábamos con cómo empezábamos el programa y estábamos hablando lo de Costa Rica, pero antes me sugerían los muchachos que habláramos un poco sobre lo del coronavirus, ¿no? Y en ese sentido, pues, Donald Trump, otra vez, con una excentricidad, está tomando una medicina, dice que aunque no esté enfermo, y ya sabes, amenazó, porque esto sí es una noticia importante, de retirarle los fondos, no solo de retirarle los fondos de una sola vez o para siempre a la OMS, sino que también retirarse del organismo. Insiste en su asunto ese con China. Algunos países europeos han hecho eco de lo que ha dicho Trump y que hay que investigar lo que pasó con la OMS en relación con lo que conocía o no de China. Por otro lado, vi imágenes esta mañana en España de gente comiendo juntas, ¿verdad? Sin la mampara que le llaman, ¿no? Los vi bastante relajados. Hay algunas medidas que se han tomado en países donde se habla de que esa industria alimenticia o restaurantes podían servir hasta el 50% de sus capacidades, ¿verdad? No a completo lleno. Los muertos continúan, desde luego, ¿verdad? Brasil, una situación tremenda. En Chile la gente salió a pedir comida y en contra de la cuarentena, ¿verdad? Ha sido tremendo conocer eso. Y bueno, todavía hay demasiadas contradicciones en este tema o diferencias de opiniones. Y por otro lado, pues los científicos no llegan ni al tratamiento ni a la vacuna, ¿verdad? Aunque dicen que hay pruebas que van avanzando más. Y ojalá que el mundo encontrara esa vacuna y como decíamos la vez pasada, pues que sea accesible para todo el mundo, porque el problema sería ese, ¿no? Pero las naciones están ya conviviendo prácticamente pues con la pandemia, ¿no? Que era un tema en discusión también. Que esa es no sé si decir conclusión, ¿verdad? Pero a fin de cuentas terminaste en eso. O sea, tenemos que convivir con la pandemia y eso nos obliga a vivir de distinta manera y a relacionarnos de distinta manera, que es lo que ahorita está ocurriendo con los países que están comenzando, ¿no?, a salir de la cuarentena en distintas fases, como le han llamado, es decir, cómo tener el tema de los colegios, ¿verdad? Que esa es una gran discusión, el regreso de los niños y las niñas a clase, cómo manejar esto, porque bueno, es difícil con los niños que no se relacionen como se relacionan los niños. Y esa preocupación, el tema de los servicios, ¿verdad? Los restaurantes, los hoteles, las tiendas, todo lo que mueve, ¿no?, la economía de muchos países y de muchas ciudades. Entonces, y cómo vivir una normalidad, ¿verdad?, en medio de la tragedia que ha significado, que significa esta pandemia, con los muertos, con los contagiados, gente que todavía está en los hospitales, gente que está en cuidados intensivos, gente que se sigue contagiando y la gente que se recupera y todo lo que eso implica. Pero es un manejo complicado, porque no solamente tenés que ver este tema de cómo la gente empieza a salir a la calle y cuidarse y todo eso y no relajar las medidas de protección, sino que también jugar con el tema económico. O sea, que nos está pateando fuerte, ¿verdad?, al mundo, pues, la industria hotelera, la industria de la aviación, la comida, los productores, las pequeñas y medianas empresas. O sea, es una cosa, es difícil, es muy, muy, muy difícil, y además en la confianza de la gente. O sea, cómo vencer el temor y poder manejarte sin eso, pues, relacionarte de manera distinta e ir perdiendo el miedo y tener confianza en los que te gobiernan. Que las decisiones que tomas son las decisiones correctas, que nos protege a la población, que las medidas económicas que se toman son las medidas correctas. Es decir, todas esas cosas están en juego, pues. No sé cómo repensar el mundo. Creo yo, no sé. Está ocurriendo un fenómeno que hay que ponerle atención en esto de las cuarentenas extremas.
Protestas de hambre en Chile. La gente saliendo a las calles reclamando, no me han traído la comida que me prometieron. Protestas en Guatemala de un sector de indígenas. En Honduras los transportistas, ya queremos trabajar, déjenos trabajar, esto ya estamos sofocados, no tenemos de dónde obtener dinero para poder comprar la comida. Pedían comida hace rato, ¿te acuerdas? Exactamente. Protestas y asaltos y saqueos en Panamá, protestas en Colombia, en Ecuador los estudiantes se lanzaron a las calles a protestar contra el gobierno del presidente Lenín Moreno por un recorte al presupuesto que va a afectar la educación. En El Salvador, en donde el presidente Nayib Bukele había sido puesto por algunos sectores como un paradigma, tiene días, una semana continua de protestas, cacerolazos, pitazos. La gente ya está cansada de la cuarentena extrema y él dice no se va a levantar. Ahora hay un enfrentamiento con poderes del Estado, la Asamblea Nacional, él pasó por encima de la Asamblea, emite un decreto, la Corte Constitucional lo anula. Anoche en una conferencia de prensa aceptó pues que va a aceptar el fallo, pero acusó a los diputados de estarlo boicoteando, se está enfrentando con los empresarios grandes. Dice que ni que lloren, él va a abrir la economía. Sí. Es decir, hay una tensión en la región centroamericana, para no ir muy largo. A eso hay que sumarle lo de los transportistas. La medida de Costa Rica totalmente unilateral, que viola los acuerdos que habían adoptado en marzo los presidentes centroamericanos, además viola los acuerdos del SICA, y yo creo que eso ni nos deberíamos de sorprender, si Costa Rica siempre ha estado al margen de la integración centroamericana. Sí, claro, ellos no forman parte. Sí. No. Siempre han estado en contra. Entonces, una tensión en la región. Lo grave de esto de Costa Rica es que al paralizarse esa cantidad de transporte de carga, no fluye el comercio regional. Puede haber desabastecimiento de alimentos en algunos países, sobre todo Costa Rica, El Salvador, que han estado comprándole a Nicaragua productos como el frijoles. Entonces, una situación compleja, además del avance del virus, que un reporte de anoche del CEPEDENAC, del SICA, daba cuenta de un aumento en varios países y a pesar de las cuarentenas extremas que se han mantenido en El Salvador, Honduras, en donde Tegucigalpa, por ejemplo, la capital, la cerraron totalmente, nadie podía entrar ni salir, no se ha podido contener el avance del virus. Y se ha demostrado que este es un virus excesivamente letal que está afectando a todo el mundo. Y la pésima noticia, tal vez, que dicen los científicos, nos está costando encontrar la vacuna. Estamos probando y unos hablan de que en septiembre la van a tener, dicen los chinos. Estados Unidos dice la vamos a tener en diciembre y otros hasta el año que viene. Entonces, es una situación compleja que afecta a la economía de los países. La CEPAL advirtiendo caídas de remesas, Producto Interno Bruto, turismo, cómo hacer para levantar el turismo. Están hablando los ticos ayer de que ellos se les cayó en un 80% su turismo y que están pensando en reactivarlo con turismo interno. Están apostando al turismo nacional. Turismo nacional, que es más barato, debería de ser más barato, pues. Esto obliga a repensar y reinventar las ofertas turísticas en todos los países, pues. Bueno, pero en el caso de las decisiones que ha tomado Costa Rica, digamos, que son extremas, no solo juega a propósito de lo que a ellos les gusta, ¿verdad?, meterse en los asuntos de los demás, no solo es un asunto que afecta a ellos, afecta a toda la región. Sí. Y afecta a importaciones inclusive que llegan de otras regiones a puertos de otros países del Istmo. Es decir, y no solamente alimentos, ahí van productos de toda índole. Y yo creo que no puede ser que este país por sus pistolas tome una decisión de ese tipo, pues, llamándolo de una manera popular. Los transportistas han reaccionado. O sea, lo que está proponiendo es una completa locura, que dejes el furgón, te marches y lo lleve otro. Ahí el presidente lo mencionaba, inclusive hasta le pueden poner droga, que se sabe, ¿no? ¿Quién responde por eso? ¿Quién lo entrega? ¿Quién lo recibe? O sea, eso es inviable.
lo que están diciendo, y que los que van hasta Panamá, que vayan bajo custodia policial y que pasen y no se detengan por ningún lado. Es inviable. Lo están haciendo ellos ya. Ayer lo hicieron. Ellos le llaman caravanas policiales, en donde van cierta cantidad de furgones hasta Paso Canoa, pero vigilados por policías de Costa Rica. Para que no se vayan a Exactamente, exactamente. Pero bueno, puede ser una solución. Una solución. Aunque a vos particularmente no te gusta cuando lo digo, pero nosotros es una economía tan chiquita en la región, pero tan chiquita y tan dependiente. Eso ya lo sabemos. No, sí, yo sé que ya lo sabemos, pero tengo que decirlo, no importa. Que este tipo de decisiones, un poco que juega con la arrogancia con la que siempre se han manejado los ticos, pues de pensar que están por encima del bien y el mal en la región y que son la octava maravilla. Imagínate todo lo que ha provocado, ¿verdad? Es decir, más de 1.000 camiones varados y toda, y tenés a todo el empresariado de la región también advirtiendo, ¿verdad? Porque esa es de las cosas importantes, pues no solo es un asunto de los presidentes, sino, claro, o sea, todo el empresariado de la región, buenos o malos, bueno, no importa, advirtiendo esto va a ser un desastre y va a provocar desabastecimiento efectivamente de alimentos, el encarecimiento de productos, y es un golpe más a la economía de la región. Y esas cosas son importantes, pues lo que han planteado los transportistas. Bueno, pues los panameños estaban furiosos. O sea, si no pasan los panameños, tampoco los ticos, porque están jugando con la comida, pues no solo con la comida individual, sino con todo el tema económico, y es gravísimo. Hasta los mismos empresarios constituyen costos eso, estar varado ahí cada día es costo. Y riesgo de que los perecederos se pierdan. Refrigerados también es costo. Sí. Y los perecederos pues se van a podrir. El tema es que, no sé, pues estos señores están siempre, quieren colocarse por encima del bien y el mal. Yo pensaba en la mañana que si los ticos pudieran hacer esta locura que voy a mencionar, la harían, desprenderían su parte del territorio del Istmo Centroamericano y se lo llevarían allá, a colocarlo cerca de Europa, ¿verdad? Estoy seguro de eso. No me Ahora, ayer, porque dieron una arrogancia y una superioridad tonta, a veces absurda, pero bueno, son los ticos, pues, y nos tocó ahora con esos vecinos, pues, qué mala suerte. Por ejemplo, ¿no? Ayer publicaron pues, que el presidente Daniel Ortega había ordenado el cierre de la frontera. El presidente ayer dijo que no era cierto, ¿verdad? Pero bueno, también está en su derecho. Los transportistas lo habían pedido, que Nicaragua lo hiciera también. También está en su derecho. Los nicaragüenses. O sea, reciprocidad, claro. Es decir, vos estás atentando contra mi economía. Bueno, pues, no hay ningún problema. Aquí no pasa ni los de ustedes ni los de nosotros, como ocurrió en Panamá. Esas tercias no son nada positivas, ¿verdad?, para la región, porque es un peligro, pero también estaría en su derecho. Claro. También estaría en su derecho, ¿por qué no? Bueno, lo hizo Panamá también. Claro, claro, por eso te digo, es decir, porque lo publicaron como, está en su derecho. Es que eso lo dijeron aquí siempre para llevar la contraria de lo que dice el gobierno, los medios opositores, tratando de culpar al presidente de una acción que había tomado Costa Rica. Sí. Hace días, semanas atrás, que el Consejo Centroamericano de Ministros de Economía vio ese tema de transporte de carga. Acordaron no afectar el libre tránsito de mercancías por la región, y se estableció que Nicaragua daba hasta 90 días para el tránsito de los camiones por nuestro territorio. Y Costa Rica dijo, yo doy 48 horas. Bueno, 72, pues en 48 horas, después dijeron 72 horas, y después violaron ese acuerdo y dijeron, no pasa nadie si nosotros no conducimos esos camiones hasta Panamá. Entonces eso provocó una reunión de urgencia ayer de los ministros de Economía. Entiendo que hoy volverán a reunirse para tratar de encontrar una solución intermedia a esa situación. Ellos tienen temor de que los camioneros entren contagiados a su país, pero alguna alternativa se podrá encontrar,
Pero ¿quién va a entregar su camión con su carga? Además, esos camiones van asegurados, van protegidos, y si se pierde, no es una cosa tan fácil, pues, ¿verdad?, que impacta al comercio, y definitivamente para los empresarios dedicados a la exportación les sube sus costos de operación. Claro, Sí. claro. Aunque creo que viéndole por lo menos una cosa positiva a esta decisión, yo creo que hay que tener cuidado, porque efectivamente han resultado conductores de camiones contagiados, y y eso es un problema, ese es un problema serio. Es decir, que sean 2, que sean 5, que sean 6, no importa la nacionalidad, estás hablando de personas contagiadas. Entonces las autoridades de Costa Rica, las de Panamá, las de El Salvador, las de Honduras, las de Nicaragua, pues tendrán que tomar decisiones en ese sentido. Pues es decir, qué hacer, ¿ves? Qué hacer en la frontera, en las Manos, qué hacer en el Guasaule, qué hacer en Peña Blanca, qué hacer en las Tablillas, porque bueno, también no podés exponer a la población, viéndolo el otro lado a las cosas, que me parece que también hay que tomarlas en cuenta, porque ellos se ampararon en ese argumento. No, nos están entrando mucha gente contagiada, entonces aquí se cierra la frontera, aunque sabemos que el fondo es otra cosa. Pero también yo creo que en el caso nuestro hay que tener mucho cuidado, pues, porque gente contagiada pasando por esas poblaciones que se bajan, que comen, que tienen algún tipo de relación, tampoco es nada positivo. Yo creo que hay que hacerlo. Yo estoy claro. El reloj marca las 7:27. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Vamos a la pausa, muchachos. Pero bueno, volviendo al tema del coronavirus, lo que tenemos que hacer, ya hablando en el plano nacional, es continuar cuidándonos, pues. Continuar cuidándonos, porque me parece que es lo único que nos queda, ¿no? El cuidado personal, el distanciamiento, el lavado de manos constante. Alguna gente ya se estaba aburriendo y me decía, hombre, ya estoy aburrido de eso, pero porque este quioso, ¿no? De Dios, te levantás, volvés, tocas algo, volvés, pero es la única manera. Bueno, que escoja donde quiere estar. Sí, no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la confiarse, guardia, sí, ¿verdad? no hay que confiarse. Y si una persona da un catarro, mejor la mascarilla. Si pensás que tenés calentura, mejor hacer la consulta médica. Ir al centro de salud, Ir al centro de salud. al hospital que le corresponda. Y hacer las consultas con tu médico. Ahora, hay que tomar en cuenta, ayer el presidente daba el dato de las neumonías. Y siempre han ocurrido esas muertes. Él daba datos desde el 2015, que era muchacho, del 17. 16. Y habló que uno de esos años, el pico fue mayor, ¿no? En ese periodo de enero al 15 de mayo. Cuando viene la lluvia, generalmente se disparan ese tipo de padecimientos, ¿no? Todas las enfermedades respiratorias, diarreica. Y eso con los niños también, en los adultos y los niños, porque son las poblaciones más afectadas, ¿verdad? Entonces ahí hay que estar preparado también para establecer las diferencias entre una gripe normal y síntomas que puedan despertar alertas o alarmas, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que la gente se está cuidando, ha comprado, eso han hecho un gran negocio, los que venden las alfombritas, los que venden el gel, los que venden el alcohol. Excesivos precios. Han hecho un gran negocio. Las farmacias. Las farmacias. Y no hubo ninguna donación al final, ¿viste, Tirsa? No. No, ninguna donación, más bien el alcohol ahora está vendiéndose en los súperes, sí, en una botella de... Es decir, no han tenido ni un solo detalle con los trabajadores de la salud, que son los que están en la primera línea de esta batalla, y qué bien que ayer el presidente Daniel Ortega lo reconoció, pues a mí me parece que eso es muy importante, porque es reconocer que esta es la gente que está ahí en la primera línea de fuego, ¿verdad? Luchando contra esta pandemia, contra esta tragedia que está viviendo la humanidad. Ese no ha habido el más mínimo detalle, pues, de los ricos del país, para con los trabajadores de la salud. Ojalá y no les toque
¿verdad? No soy mala, Adolfo, pero ojalá y no les toque, ¿verdad? Porque vas a necesitar de esa enfermera, de ese médico que ellos los desprecian, pues, porque hasta hoy no ha habido el más mínimo detalle de solidaridad con los trabajadores de la salud. ¿Ves? Y eso que acabas de decir, yo creo que es importante tomarlo en cuenta. Mayo, venir de estos calorazos espantosos, horrorosos, que nos han tenido a todos a punto de derretirnos, y ya las primeras lluvias, y entonces esos cambios de clima siempre nos han disparado. Siempre nos han disparado con la gripe, con la tos, la calenturita y todo eso. Entonces hay que estar pendiente, tenemos que cuidarnos para no caer en la paranoia. Y saber que el número de gente buscando hospitales se va a aumentar. Sí, y sobre todo en el caso de los niños, que también para esta época encontrás las emergencias, pues, de la mascota, de los centros de salud, disparadas con niños con problemas respiratorios y todo eso. Entonces tenemos que extremar las medidas en las casas con los niños que no están yendo muchos a la escuela y que están en las casas y cuidarlos, porque sabemos que este mes es importantísimo. Este mes es importantísimo porque siempre se han disparado las enfermedades respiratorias, y si tenemos el problema de la pandemia y todo eso, pues puede ocasionar eso, pues una paranoia, miedo y cosas innecesarias, ¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer es cuidarnos para no saturar las unidades de salud y no crear problemas. Pues yo creo que, como se ha dicho, y ya parece repetitivo y cansado, pero esto está en nuestras manos, en nuestras decisiones, cómo tomemos estas cosas en serio, que yo creo que la mayoría de la población ha tomado en serio, pues al margen de que han creado pánico con informaciones falsas y un montón de cosas, pero la gente lo ha tomado en serio. Y hay que tomarlo, y en eso el Ministerio de Salud debe seguir insistiendo como lo ha hecho, ¿verdad?, en las medidas de protección, y además tomar liderazgo en esta pandemia con la información, con las medidas, que esas cosas son importantes. Es decir, que vos creas en tu Ministerio de Salud, en tus autoridades de salud, porque son a fin de cuentas las autoridades, pues nada de un comitecito ahí organizado por cuestiones políticas y creando pánico en la gente. Es tu Ministerio de Salud, tus autoridades de salud con liderazgo activo, efectivo, que está ahí todos los días y que vos confíes en ellos. Yo creo que esas cosas son importantes. Claro. Lo que pasa es que hay sectores que quieren aprovecharse políticamente de esta pandemia que afecta a todo el mundo y que también está afectando a Nicaragua. Uno ve médicos políticos opinando como políticos, más que como médicos, Claro. desacreditando a la autoridad de salud del país porque creen que eso les va a dar réditos políticos, generando, uno ve a la oposición, primero inclinada, recostada siempre a los Estados Unidos y a la Unión Europea, pidiendo sanciones, bloqueos, no préstamos. Y segundo, ahora en una campaña de noticias falsas, manipulando a la opinión pública, creándole pánico, miedo, creyendo que la gente se va a lanzar a las calles a protestar y que eso les va a dar réditos políticos. En una guerra de desgaste contra el frente y contra el gobierno, irrisorio, ¿verdad? Más bien eso enferma a la gente. Aunque sí, creo que la gente ha ido comprendiendo que muchas noticias se caen después por sí solas la mentira. Por ejemplo, el fin de semana el rumor era: viene un estado de emergencia, se va a declarar la cuarentena, la asamblea sesiona de emergencia el sábado, van a suspender los derechos y garantías de los nicaragüenses. Y la gente comienza a preocuparse. El domingo, lunes, martes, no pasó nada. Ahí y la gente va valorando. Yo sospecho que pudo haber sido una campaña de promoción y de publicidad para vender. Porque sí, muchos se fueron desbocados muchos a comprar, comercios, y los comercios estaban abarrotados
e hicieron muy buena ganancia, pues me parece que tal vez son las Y el nuevas formas de papelito. llamar los lunes negros, ¿no? Y el papelito del embajador gringo, ¿verdad? Que le Sí, debería de correcto, dar que coincidió vergüenza. con eso, Le claro. debería de dar vergüenza. Guarden pues, esto, guarden lo otro. Si no sí. tiene escrúpulos, pues compren para no sé cuántos Esa es días, una que no campaña sé qué. política Claro, definitivamente, claro. aupando a la oposición. Sí. O sea, mira, fíjate que esto Y es parte de es un cinismo tremendo, porque en los Estados Unidos el negro y el latino no les importa a los gringos, al gobierno. Ahí dejan que se maten en algunos barrios hasta que se terminen entre ellos, los policías matando a negros, o sea. Por eso, es decir, sabemos cuál fue la intención de ese tuit de este señor, pues, y además de crear ese pánico de todo el mundo. Bueno, la cuarentena, ¿verdad? Famosa, que estaba claro que no se iba a decretar. Sin embargo, es crear esa sensación de miedo, de terror en la población. Pero fíjate que estas cosas, cómo las hacen y cómo las dicen, ya raya en lo patológico. En serio, raya en lo patológico. Es increíble. O sea, los entierros, los muertos. Yo no sé quiénes son aquí los corresponsales, bueno, sé que algunos, ¿verdad? Pero estaba viendo una nota, no sé quiénes son los de F aquí, ¿verdad? Pero me parece que deberían de revisarse, ¿me entendés? Algo malo tienen ahí por dentro que se les está pudriendo, porque, o sea, ¿cómo es posible que saquen fue noticia, mercados saturados en Nicaragua? Los mercados. ¿Dónde va la gente los sábados y los domingos? A los mercados, ¿no? A comprar. Entonces una foto de una viejita, mercados saturados en Nicaragua, compras de pánico. Compras de pánico. Yo digo, están enfermos. Es decir, han llegado a unos niveles enfermizos, ¿verdad? Que en alguna gente cala, a alguna gente le llega. A alguna gente le llega. Tampoco podemos subestimar esas cosas, ¿verdad? Porque le llega ese mensaje de odio, de mentiras terribles, de zozobra, que yo no sé hasta dónde van a llegar y dónde va a parar esto, pues, pero realmente es enfermizo. Es enfermizo. Y además, si dinero no hay mucho, la gente del mercado va a comprar sus cositas, Sí. ¿sabes? Que vayan a los otros lugares, pues a ver cómo está. Que vayan a los lugares. Pero además, fin de semana de pago, ¿verdad? Quincena, la gente va a los mercados. Sí, sí. Es que eso que está ocurriendo con F es lo que ocurre con El País, ¿no? El País que surgió como supuestamente un periódico de izquierda, ¿no? Sí, de izquierda. Y el mundo era supuestamente el de la derecha, ¿no? Pero Sí. vaya a saber que ahora las cosas se han confundido bastante. En parte de la campaña es por desacreditar a la autoridad del MINSA, porque si vos ves casi todas las agencias de noticias, a excepción de Prensa Latina, dicen o se basan sus informes en fuentes extraoficiales. Claro. ¿Verdad? Que es Pero lo que cuando hicieron el los ticos, MINSA, que es lo que hicieron los ticos Así con su es. famosa resolución. Oíme, un observatorio que nadie reconoce. ni nadie sabe quién Nadie es, o ya sabe. sabemos quiénes son los que De están crear detrás. cosas paralelas al gobierno. Al gobierno, sí. Pero cuando hay fuente oficial, entonces dicen, el reporte del MINSA del cual se duda, Sí. ¿quiénes dudan? Porque la población está pendiente siempre de los informes del Ministerio de Salud, pero sí es cierto que hay una paranoia, pero dirigida, consciente, insensible y mezquina, para crearle pánico a la población, creyendo que eso les va a dar réditos políticos. Después salieron con la cosa de que ya vienen las reformas electorales, y entonces ya cambiaron un poco el tema del coronavirus y se fueron las reformas y se hizo una burbuja Vino ahí, Wilfredo y ¡bum! y fue desinflada la burbuja, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no hay argumentos? Yo sí lamento mucho que hayan algunos médicos con una posición más política que humana, porque el médico se debe al humanismo para tratar al paciente. Aquí al contrario, es una posición política definitivamente a favor de la oposición para tratar de crear pánico en una guerra de desgaste que tienen ellos
porque saben que no van a haber elecciones hasta el 2021. Y entonces ellos están pensando en que hay que aprovechar todas estas circunstancias, vamos a votar al gobierno, vamos a crear condiciones para las próximas elecciones. ¿Pero vos crees que eso lo esté pensando algo, verdad? Algunos lo piensan, Pero creen que eso claro, les va a dar algunos si resultados. no tienen coronavirus, tienen calentura al menos. Sí. Más que eso, Sin más. hay problemas en el hígado. Sí, sí, sí. Sí, se están pudriendo por dentro. Sí, hombre, porque... Segura. Eso es una locura. Tal vez lo que los tiene desesperados es que esta pandemia no los ha dejado moverse para reorganizar u organizar sus... Sí, pero es que propias además cosas, ¿no? es crear en la población la sensación de que este gobierno es insensible, este gobierno no toma las decisiones correctas, nosotros somos, ¿verdad?, los sabios, nosotros somos los Ellos son la ¿verdad?, alternativa. los que estamos llamados a gobernar este país porque tomamos las mejores decisiones, porque somos los más inteligentes, porque todo eso, todo tiene como objetivo deslegitimar cualquier cosa que se haga, lo que sea, pintar de amarillo las calles es malo, porque no se puede, es decir, cualquier cosa que se decida más en esta situación, pues va a ser cuestionada, van a salir deslegitimando, van a lo que sea, porque ese es el objetivo. O sea, es un país que no tiene gobierno, es un país que nadie toma decisiones correctas, es un país que es pobre la gente, ¿verdad? Eso es lo que quieren vender, eso es lo que han vendido afuera, ¿verdad? Estos corresponsales. Por ejemplo, la señora esta de Univisión, esa mujer está loca. Esa mujer está loca, esa mujer ya raya en la locura. ¿Cuál es esa? Una señora de Univisión, ¿verdad? Esa señora raya en la locura. ¿Para qué voy a decir su nombre? Raya en la locura. O sea, en serio. No, ya es una... Ya ha llegado a unos ahí niveles... hay Sí. una cosa enfermiza. Por eso te decía yo que es patológico. Es de la señora que está en Miami, ¿no? No sé si en Miami o aquí. Pues. En el infierno que esté, pero es patológico lo de ella. O sea, es una locura. Yo digo, chocho. Entonces, pero es eso, es decirle a la gente, tratar de convencer aquí a la gente y decirle al mundo, no hay gobierno, no se toman decisiones. La gente se está muriendo en las calles, los cadáveres ahí van con palas mecánicas, los recogen, todo eso es crear esa zozobra que en algún momento a la gente le ha dado miedo. Pero no he visto que haya aparecido en estos días el médico que desde Australia, no sé dónde estaba, Ramírez. dijo que para el 1 de mayo íbamos a tener 23,000 muertos, 250,000 contagiados, y ya para finales de tercera semana de mayo, que vamos a entrar ya, él hablaba ya de 50,000 muertos, dijo que íbamos a tener más que lo de las dos guerras de los años 70-80. No ha hablado, no lo he visto reajustando su pronóstico catastrófico apocalíptico. Es increíble cómo comprometen además su y también medios en el caso de algunos de aquí. Pero tenía prestigio ese tipo. No, ese yo no sé quién es. Ese era un pero, payaso, ¿no? ¿verdad? Que hizo ser presidente, ¿no te acordás? Que se lanzó para presidente. No sé, en una burbuja extraordinaria. Se me borró de la memoria, pero lo que te digo es de aquí algunos cómo han comprometido su prestigio. Medios y periodistas que la credibilidad la han destruido ellos mismos. ¿Y cuál es lo que debe cuidar un medio? Su credibilidad, pero y dicen un montón de cosas que después ni rectifican. Sí, es que no tienes escrúpulos. No, y en base a fuentes que no son seguras, pues. Dice, un análisis económico, Sí. dice, ¿verdad? Estaba leyendo una nota periodística ahí de un periódico donde dice, y el analista que pidió el anonimato, Correcto, todo. dijo tal cosa y tal cosa. Sí. En la radio muy temprano me enseñaron eso, ¿no? Analistas dicen, ese era yo. Sí. O era Sí, vos, pues. Sí, sí. Analistas aseguran, eso era. El que hace el noticiero, ¿no? No quiso. Pero y ahora pasó al periódico, o sea, los periódicos tenían más cuidado con eso, ¿no? No podemos yo me revelar recuerdo su nombre. en el tiempo de la intentona golpista que apareció un tipo enseñando la espalda con señales ahí de golpe, y dice, el tipo no puede decir quién es, pero lo palearon. Y yo decía, hombre, cualquiera se pinta algo, enseña la espalda y se acabó. Sí. O sea, ¿qué estamos hablando, pues?
Después de la otra señora, otra noticia, que habían en el sector de la industria, del sector de los trabajadores de la construcción, 4 casos. Pero la empresa no es de la Cámara de la Construcción. Ahora, y a nosotros no nos han informado. No nos han informado, además, tampoco. Nos dijeron de otra fuente. Ojalá. Dime, era todo una cosa muy vaga, en primera página, con una nota que cualquier editor rígido la destruya como si fuera sobre y la tira a la basura. ¿Me explico? Pero bueno, eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque hacen el trabajo que se les ha asignado. Es la realidad, pues. Es el trabajo que se les ha asignado. Sí, un trabajo sucio, además. Sí, claro. Trabajo sucio, porque, pues, si estuviéramos en una situación, bueno, normal, ¿verdad? Como la que tenemos aquí, que es un país de emociones fuertes. Pero no te importaría o verías las cosas de otra manera, ¿no? Pero en una situación tan delicada como la que estamos, sí, ¿verdad? Tan delicada como la que estamos, de tiempos de pandemia, de un esfuerzo que están haciendo el sector salud con los pocos recursos con que cuenta el país y todo eso, pues batallando, este tipo de cosas son criminales. Esto es criminal, es decir, cómo jugás con la gente, cómo jugás con información falsa, cómo decís sin escrúpulos que hay gente, tal persona hospitalizada o muerta y que salgan desmintiendo, diciendo, no, por favor, esto no es así. Si eso es criminal y no sé qué se podrá hacer, no sé, ¿verdad? Pero que eso no creo que en otro país no sería en Estados Unidos permitido, sí. No que le gusta usar de referencia. Sí, semejante barbaridad que han cometido y siguen cometiendo contra este país, contra esta población, de ese miedo, de ese odio, de esa cosa, por una razón política, es lo que decía, es deslegitimar al presidente Daniel Ortega. No sirve, no gobierna, somos nosotros los llamados. Claro, y yo diría que hay que estar atentos hoy a la comunicación del Ministerio de la Salud, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el recuento después de una semana? Porque ahora los informes son semanales. Y en base a eso, pues, estar atento también a las recomendaciones que pudieran brindarse, pues. ¿Sí? Un tema fuera de Nicaragua. La oposición ha perdido 2 referentes en cuestión de 15 días. Primero, su gran referente era Juan Guaidó, ¿verdad? Aquí alguna gente dijo, necesitamos un Juan Guaidó en Nicaragua en algún momento. Ahora nadie quiere acercarse a Juan Guaidó después del fracaso de su operación Gedeón y que está totalmente involucrado en ese intento criminal de la incursión militar fallida. Y luego Bukele, el presidente de El Salvador, que lo ocupaban aquí de referencia, incluso fueron al Salvador ellos, invitados por Bukele. Él les puso un asesor de su partido, Nuevas Ideas, para crear aquí una alianza electoral, y aquí vinieron usando hasta los colores y todo. Ahora no hablan de Bukele, ahora es autoritario, ahora es malo, ¿verdad? Y le han dado la espalda. Me ha llamado la atención, qué rápido cambia. Hoy el periódico La Norte un editorial que hay que convocar a la Carta Interamericana de Derechos. Bueno, pues para preservar la democracia, y se estaban enojados porque Almagro les dijo que no le preocupaba eso. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, verdad? Creían que el tránsfuga ha cambiado. El tránsfuga ha cambiado, sí. ¿Qué tipo es? Se ve un camaleón, sí, pero tránfuga, increíble. Un tránfuga. Es un tipo despreciable, oscuro, realmente. Sí, ¿no? Totalmente oscuro. Un tipo despreciable, totalmente. El reloj marca las 7:53 de la mañana. Voy a agradecerles, muchachos, ¿verdad? El tiempo no, muchachos, pues sí, muchachos y muchachas, perdóname, Tirsa, muchachos y muchachas. Yo creí que más bien ponías en duda lo de muchachos por la edad de todos, pero veo que el reclamo es de género, muchachos y muchachas. No, Adolfo y yo. Ah, correcto, los muchachos. Bueno, muchachos y muchachas, gracias por haber llegado. Quiero enviarle un abrazo, un gran abrazo a un compañero, a un hermano que ha perdido, es una situación difícil la que atraviesa,
Orlando Castillo, que perdió a su querida hija, a su amada hijita. Le mando un abrazo solidario, fuerte a Orlando. 40 años de conocerlo casi. Y bueno, extensivo también a Lina, la madre de la niña, Lina Guerrero, sus hermanos. Y que Dios la tenga en su regazo. Así que un gran abrazo a Orlando Castillo. Un abrazo, Orlando. Igual también yo a los dos y de A los manera dos, sí. especial a la profesora, siempre le he dicho Profesora así, a la Lina, profesora sí. Lina Guerrero, que es una mujer extraordinaria, dulce, cariñosa, fue mi profesora en la UCA, ¿verdad? Y muchos la aprendimos a querer pues por Claro. su forma de ser, pues, y no puedo imaginar lo que está pasando, así que un abrazo para ella. Sí, toda nuestra solidaridad en estos momentos difíciles. Todo, sí, todo. En la turma, la Lina con el resto de compañeros, Carlos Moss, Vicente Vaca, un line-up de lujo era ese. Vamos a irnos a la pausa, ya regresamos.